El retorno de los dragones. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Wise y Tracy Hickman /poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Capítulo 7. 7. La historia de la vara. Clérigos extraños. Una sensación tenebrosa. Los frondosos bosques del Valle de Solace eran una extensión verde y llena de vida bajo el denso techo de los Wallenwoods crecían maleza de cardos y enredaderas, y el suelo estaba cubierto de plantas trepadoras con las que se tenía que tener gran cuidado, pues se enrollaban repentinamente en los tobillos, atrapando a la indefensa víctima y sujetándola hasta que era devorada por alguno de los muchos animales depredadores que acechaban el valle. Después de más de una hora de andar chapoteando y tronchando ramas, llegaron al camino de Haven. La imagen del largo trecho de tierra aplanada fue reconfortante, pues todos estaban llenos de rasguños, arañazos y agotados de cansancio. Cuando se detuvieron junto al camino, no se oía ni un solo ruido, el silencio había invadido aquella tierra y era como si todas las criaturas estuviesen conteniendo la respiración, esperando. Ahora que habían llegado al camino, a ninguno le resultaba fácil abandonar la protección de la maleza. ¿Creéis que estaremos a salvo?, preguntó Caramon oteando por encima del follaje. A salvo o no, es el camino que hemos de tomar, respondió Tanis secamente, a menos que seas capaz de volar o que prefieras volver a internarte en el bosque. Hemos empleado más de una hora en recorrer unas pocas leguas, a este paso llegaremos a la encrucijada la semana próxima. El gigantesco guerrero se sonrojó, disgustado. No pretendía. Lo siento, suspiró Tanis mirando también hacia el camino, que parecía un inmenso corredor iluminado por aquella luz grisácea. Tampoco a mí me apetece el paseo. ¿Nos separamos o seguimos juntos? Con práctica frialdad, Stem interrumpió lo que consideraba una charla fútil. Nos mantendremos unidos, le contestó Tanis, y luego añadió, no obstante, alguien tendría que explorar. Yo lo haré, Tanis, se ofreció Tasleov surgiendo repentinamente de la maleza. Nadie sospechará de un Kender que viaje solo. Tanis frunció el ceño. Tasleov tenía razón, nadie sospecharía de él, pues todos los Kenders anhelaban vagar y viajar por KRYNN en busca de aventuras. Pero Tasleov tenía el desconcertante hábito de olvidar su cometido y despistarse si algo interesante llamaba su atención. Muy bien, dijo Tanis finalmente. Pero recuerda, Tasleov Buenerfold, mantén los ojos bien abiertos y no pierdas la cabeza. Nada de rondar por otros caminos y, sobre todo, Tanis le miró fijamente a los ojos, mantén tus ágiles dedos lejos de las pertenencias de los demás. A menos que los demás sean panaderos, añadió Caramon. El Kender soltó una risita y, recorriendo los pocos pasos que le separaban del camino, comenzó a caminar enérgicamente, hundiendo su vara jupac en el barro y dando pequeños saltos, sus bolsas y bolsillos se bamboleaban rítmicamente. Los demás oyeron cómo entonaba una de las canciones de Viaje de los Kenders. Tu único amor es un velero anclado en nuestro embarcadero. Izamos sus velas, trabajamos en cubierta. Abrimos las portiles para airearlo. Así, nuestro faro lo ilumina. Así, nuestras costas son cálidas. Cuando estalla la tormenta, lo guiamos a puerto, a cualquier puerto. Alineados. Los marineros lo contemplan desde el muelle, sedientos como un enano ante un montón de oro. O como los centauros ante el vino. Pues todos los marineros lo aman. Y se congregan donde esté anclado. Cada uno confiando que se hunda. Con toda la tripulación a bordo. Tras escuchar la última estrofa de la canción, Tanis sonrió y dejó que pasaran unos minutos antes de iniciar la marcha. Salieron al camino tan atemorizados como una compañía de actores novatos ante una audiencia hostil. Tenían la sensación de que todos los ojos de KRYNN los acechaban. Las oscuras sombras que se formaban bajo las brillantes hojas de los árboles que se sucedían a lo largo del camino, hacían imposible que pudiera verse algo, incluso a pocos pasos de distancia. Stem iba delante, solo, en amargo silencio. Tanis sabía que, aunque el caballero caminaba orgullosamente con la cabeza bien alta, estaba librando una batalla interna contra sus conflictos. Caramon y Raistlin le seguían. El mago caminaba con dificultad a través de la maleza,
pero una vez en el sendero su paso se hizo más ligero. Con una mano se apoyaba en su bastón y con la otra sostenía un libro abierto. A Tanis le extrañó que Raistlin caminase leyendo, pero luego vio que se trataba de su libro de encantamientos. Los magos deben estudiar cada día y aprender de memoria los sortilegios, es su obligación. Las palabras mágicas llamean en su mente, después titilan y mueren al formularse el encantamiento. Con cada hechizo expira parte de la energía física y mental del mago, entonces, totalmente exhausto, debe descansar antes de poder utilizar su magia de nuevo. Flint caminaba renqueando al otro lado de Caramon. Tanis y los bárbaros caminaban en último lugar. El semielfo observó a Goldmoon iluminada por la moteada luz grisácea que se filtraba bajo las copas de los árboles, se fijó en las líneas que se dibujaban alrededor de sus ojos y que la hacían parecer mayor de los 29 años que tenía. Nuestras vidas no han sido fáciles, le confió Goldmoon mientras caminaban. Rivewind y yo nos hemos amado durante años, pero en nuestra raza existe una ley según la cual, si un guerrero quiere esposar a la princesa de la tribu, debe realizar una proeza extraordinaria para demostrar que la merece. En nuestro caso fue peor, pues la familia de Rivewind fue expulsada de la tribu hace años por negarse a adorar a nuestros antepasados. Su abuelo creía en los antiguos dioses de antes del cataclismo a pesar de que no pudo encontrar en KRYNN ni el más mínimo indicio de ellos. Mi padre, que estaba decidido a que no me casara con alguien inferior a mi rango, envió a Rivewind a una misión imposible en busca de algún objeto perteneciente a las divinidades, que probara la existencia de los antiguos dioses. Por descontado, él no creía que existiera ningún objeto de esas características y pensó que Rivewind encontraría la muerte o que, entre tanto, yo me enamoraría de otro. Miró hacia el alto guerrero que caminaba junto a ella y le sonrió, pero su expresión era firme, sus ojos estaban perdidos en la distancia y la sonrisa de Goldmoon se diluyó. Suspirando, continuó con su historia, hablando en voz baja, más para sí misma que para Tanis. Rivewind estuvo ausente muchos años y mi vida carecía de sentido. En algunos momentos creí que mi corazón dejaría de latir, pero hace tan solo una semana él regresó. Estaba medio muerto, fuera de sí, con una fiebre altísima y su piel quemaba al tacto. Se arrastró hasta el campamento y cayó ante mis pies con esta vara asida en su mano. Tuvimos que forzarlo para que la soltara, pues incluso estando inconsciente se negaba a que se la quitaran. Mientras duró la fiebre deliraba, hablando sobre un lugar oscuro, una ciudad destruida en la que la muerte tenía negras alas. Los sirvientes tuvieron que atarle los brazos a la cama, ya que casi enloquece de pánico. Entonces fue cuando recordó a la mujer, una mujer vestida de luz azulada que se acercó a él, lo curó y le entregó la vara. Al recordarla se tranquilizó y su fiebre desapareció de repente. Esto ocurrió hace 2 días, hizo una pausa, había sido realmente hace 2 días. Parecía toda una vida. Suspirando profundamente, prosiguió, le mostró la vara a mi padre, diciéndole que le había sido entregada por una diosa cuyo nombre desconocía. Mi padre la contempló, Goldmoon la sostuvo en alto, y le ordenó a Rivewind que hiciera con ella cualquier cosa. Rivewind no realizó ningún milagro y mi padre se la arrojó a los pies, proclamando que era falsa y ordenando a la gente que lo apedrearan hasta la muerte como castigo por su blasfemia. Mientras hablaba, el rostro de Goldmoon palideció y el de Rivewind se ensombreció. Ataron a Rivewind y lo arrastraron al muro de los lamentos, explicó con un hilo de voz. Y empezaron a arrojarle piedras. Él me miraba con amor y gritaba que ni la muerte conseguiría. Separamos. Yo no pude soportar la idea de perderlo y recogiendo la vara del suelo corrí hacia él. Las piedras nos golpeaban. Goldmoon se llevó la mano a la frente, estremeciéndose al recordar el dolor, y Tanis vio que tenía una herida reciente en su piel morena. De pronto estalló un rayo de luz cegadora. Cuando Rivewind y yo pudimos ver de nuevo, nos hallábamos a las afueras de Solace. La vara proyectaba una luz azulada que poco a poco fue palideciendo y se extinguió. Fue entonces cuando tomamos la decisión de ir a Haven y descubrir qué sabían los sabios del templo sobre ella. Rivewind, ¿qué recuerdas de esa ciudad destruida? ¿Dónde estaba?, preguntó Tanis, preocupado. Rivewind no le contestó, pero le miró de reojo con sus ojos castaños, evidentemente sus
pensamientos estaban en otra parte. Luego miró fijamente hacia los árboles. Tanis semielfo, dijo al final. ¿Es ese tu nombre? Así es como me llaman los humanos, contestó Tanis, para ellos mi nombre de elfo es largo y difícil de pronunciar. Ribewind arrugó la frente y preguntó. ¿Por qué te llaman semielfo y no semihombre? La pregunta sacudió a Tanis como una bofetada en pleno rostro, tuvo que hacer un esfuerzo para tragarse una respuesta ofensiva. Supuso que Ribewind debía tener algún motivo para hacérsela y que su intención no había sido insultarle, la respuesta era delicada, por lo que Tanis escogió sus palabras con atención. Para los humanos, medio elfo es una parte de un ser completo mientras que medio hombre es un tullido. Ribewind consideró la respuesta durante unos segundos y finalmente asintió bruscamente con la cabeza y respondió a la pregunta que Tanis le había hecho sobre la ciudad destruida. Era un lugar de níveos edificios sostenidos por esbeltas columnas de mármol. Debió haber sido muy bella, pero ahora está como si una gigantesca mano la hubiese lanzado desde la cima de una montaña. La ciudad es ahora oscura y maléfica, Ribewind parecía hablar desde un lugar remoto. La muerte de negras alas, dijo Tanis en voz baja. Se erigía en la oscuridad como un dios, sus criaturas la veneraban con aullidos y chillidos, el rostro del bárbaro palideció, a pesar del frío aire matutino, estaba sudando, no puedo hablar más de ello. Goldmoon posó una mano sobre su brazo y la tensión de su rostro cedió. Y en medio de ese infierno surgió una mujer y te dio la vara. Insistió Tanis. Me estaba muriendo y me curó. Tanis observó atentamente la vara que Goldmoon llevaba. Le había parecido una vara lisa y vulgar hasta aquel momento en la posada en que había relampagueado Azul, llamándole poderosamente la atención. En el extremo superior tenía tallado un pequeño motivo rodeado de plumas, de las que tanto admiran los bárbaros. Sin embargo, él había visto aquella luz azulada y había probado sus poderes curativos. Era la vara un don de los antiguos dioses para que les ayudara en estos tiempos de necesidad, o era algo diabólico. De todas formas, ¿qué sabía él de estos dos bárbaros? Tanis recordó la declaración de Raistlin de que solo los puros de corazón podían tocar la vara. Quería creer que así era. Tanis, perdido en sus pensamientos, sintió que Goldmoon le tocaba el brazo. Alzó la mirada y se dio cuenta de que él y los bárbaros se habían quedado rezagados. Delante, Stem y Caramon señalaban algo. Echó a correr hacia ellos. ¿Qué sucede?, preguntó. Stem contestó secamente, regresa el explorador. Tasleov corría hacia ellos haciéndoles una señal con los brazos. A la maleza, ordenó Tanis. A excepción de Stem, abandonaron rápidamente el camino y se zambulleron entre los arbustos y matorrales. Vamos. Tanis agarró a Stem por el brazo, pero este se soltó. No me esconderé en una trinchera, declaró firmemente el caballero. Stem, comenzó a decir Tanis luchando por controlar su furia, reprimiendo las duras palabras que asomaban a sus labios y que no hubiesen solucionado nada, pudiendo causar un daño irreparable. Apretó los labios y se volvió de espaldas, esperando al Kender en silencio y con expresión severa. Tasleov llegó corriendo hasta donde ellos estaban. Con voz entrecortada dijo: clérigos. Un grupo de clérigos. Son 8. Stem resopló. Creí que se trataba de un batallón de guardias goblins, supongo que sabremos cómo manejar a un grupo de clérigos. No lo sé, dijo Tasleov dubitativo. He visto clérigos de todas las regiones de KRYNNI. Nunca había visto ninguno como estos. Miró aprensivamente hacia el camino y después levantó la mirada hacia Tanis con una expresión de seriedad insólita en él. ¿Recuerdas lo que dijo Taike sobre unos extraños personajes que acompañaban al teócrata, unos seres encapuchados y vestidos con pesados ropajes? Pues bien, eso describe exactamente a estos clérigos. Y la verdad, Tanis, es que me han producido una sensación tenebrosa. El Kender se estremeció. Los veréis dentro de un momento. Tanis miró a Stem y este arqueó las cejas. Ambos sabían que los Kenders eran inmunes a la emoción del miedo y que, no obstante, eran extremadamente sensibles para captar la naturaleza de otras criaturas. Tanis no recordaba ninguna otra ocasión en que la visión de cualquier criatura de
KRYNN le hubiese provocado a Tasleof una sensación tenebrosa, y había compartido con él Kender muchas situaciones difíciles. Aquí vienen, dijo Tanis de pronto. Él, Stem y Tas dieron un paso atrás hacia las sombras de los árboles y observaron a los clérigos que, lentamente, aparecían por una curva del camino. Se hallaban demasiado lejos para que el semielfo pudiese deducir algo, excepto que se movían muy despacio, arrastrando tras ellos una gran carreta. Quizás deberías hablar con ellos, Stem, dijo Tanis en voz baja. Procura que te informen sobre el estado del camino, pero ten mucho cuidado, amigo mío. Lo tendré, contestó Stem sonriendo, no tengo ninguna intención de echar a perder mi vida. Sin motivo alguno. El caballero apretó el brazo de Tanis durante un instante, luego aflojó su espada para poder desenvainarla con rapidez en caso de necesidad. Cruzó al otro lado del camino y se apoyó en un viejo tronco caído con la cabeza gacha, como si estuviese descansando. Tanis, dudoso, permaneció inmóvil unos segundos y después, volviéndose, se dirigió hacia la maleza seguido de Tas. ¿Qué sucede?, gruñó Caramón cuando Tanis y Tasleof aparecieron. El inmenso guerrero se estaba ciñendo la faja, lo que hacía que sus numerosas armas resonaran estrepitosamente. Los demás se hallaban escondidos tras gruesos matorrales, a pesar de los cuales podían ver claramente el camino. SHHHH, Tanis se arrodilló entre Caramón y Ribewind, que se hallaban agazapados a pocos metros de distancia. Se acerca un grupo de clérigos por el camino. Stem va a interrogarlos. Clérigos. Resopló Caramón despreciativo poniéndose en pie de nuevo, pero Tanis se agitó. Intranquilo. Clérigos, murmuró Raistlin pensativo, esto no me gusta nada. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Tanis. El mago miró al semielfo desde el fondo de su capucha. Tanis solo podía ver sus dorados ojos en forma de relojes de arena, que eran como estrechas rendijas en las que se reflejaba la astucia y la inteligencia. Qué extraño, clérigos. Raistlin habló con la elaborada paciencia con la que se le habla a un niño. La vara tiene poderes curativos y, en KRYNN, tales poderes no habían sido vistos desde el cataclismo. Caramón y yo vimos en Solace a uno de estos hombres ataviados con capa y capucha. ¿No encuentras extraño, amigo mío, que estos clérigos y la vara hayan aparecido al mismo tiempo y en el mismo lugar, cuando ni los unos ni los otros habían sido vistos anteriormente? Tal vez esa vara les pertenezca por derecho. Tanis miró a Goldmoon, cuyo rostro estaba ensombrecido por la preocupación, seguramente debía estar preguntándose lo mismo. Volvió a mirar hacia el camino y vio que las figuras encapuchadas seguían avanzando lentamente, tirando de la carreta. Stem seguía sentado en el tronco, atusándose los bigotes. Mientras los compañeros aguardaban en silencio, el cielo se oscureció, invadido de nubes grises. A los pocos segundos el agua de la lluvia comenzó a filtrarse a través de las ramas de los árboles. «Maldición, está lloviendo», refunfuñó Flint. «No es suficiente con tener que agacharme tras un matorral como un sapo, sino que además me quedaré calado hasta los huesos». Tanis miró fijamente al enano, quien farfulló algo más y luego guardó silencio. Pronto los compañeros solo pudieron oír el repiqueteo de las gotas sobre las mojadas hojas y sobre los cascos y escudos. Era una lluvia fina y constante, de esas que empapan hasta las ropas más gruesas. Raistlin comenzó a temblar y a toser, cubriéndose la boca con la mano para amortiguar el sonido, ya que todos lo contemplaron alarmados. Tanis miró hacia el camino. Al igual que Tas, en sus 100 años de vida en KRYNN, nunca había visto nada comparable a esos clérigos. Eran altos, debían medir unos 6 pies e iban ataviados con largas túnicas y amplias capas con capucha. Sus manos y sus pies también estaban cubiertos de tela, como los vendajes que ocultan las heridas de los leprosos. A medida que se acercaban a Stem, comenzaron a observar con cautela a su alrededor. Uno de ellos miró fijamente hacia los arbustos, donde se hallaban escondidos los compañeros, quienes lo único que podían ver de los recién llegados, a través de una nesga de ropa, eran unos brillantes ojos oscuros. «Salve, caballero de Solamnia», dijo en el idioma común el clérigo que iba en cabeza. Su voz era hueca y sibilante, una voz inhumana. Tanis se estremeció. «Saludos,
hermano, contestó Stem, también en común. Hoy he viajado muchas millas y... Vosotros sois los primeros viajeros con los que me encuentro, he oído extraños rumores y busco información sobre el camino que he de recorrer. ¿De dónde venís? Originariamente, venimos del este, contestó el clérigo. Pero hoy venimos de Haven. Hace un día frío y húmedo para viajar, caballero, y quizás sea este el motivo por el que no hayas encontrado a nadie. Nosotros mismos no realizaríamos este viaje si no fuese por necesidad. Vienes de Solace, caballero. Stem asintió y varios de los clérigos situados tras la carreta se miraron los unos a los otros, murmurando entre sí. El que parecía ser el clérigo jefe se dirigió a ellos en un extraño lenguaje gutural. Tanis miró a sus compañeros. Tasleov negó con la cabeza y los demás hicieron lo mismo. Ninguno de ellos lo había oído antes. El clérigo habló de nuevo en el idioma común. Tengo gran curiosidad por conocer los rumores de los que hablas, caballero. He oído que hay ejércitos agrupados en el norte, contestó Stem. Viajo hacia allá, hacia mi hogar en Solamnia, y no quisiera meterme en una guerra a la que no he sido invitado. No hemos oído estos rumores, le respondió el clérigo. Por lo que sabemos, el camino hacia el norte está despejado. Ah, eso me sucede por escuchar a compañeros borrachos. Stem se encogió de hombros. Pero decidme, ¿cuál es esa necesidad de la que habláis, y que os saca de casa en un día tan crudo como este? Buscamos una vara, contestó rápidamente el clérigo. La vara de cristal azul hemos oído que ha sido vista en Solace. ¿Has oído hablar de ella? Oí hablar de una vara en Solace, pero me hablaron de ella los mismos compañeros que me dijeron lo de los ejércitos del norte. ¿Debo creer esas historias o no? La pregunta de Stem pareció confundir al clérigo, quien miró a su alrededor como si no supiese qué contestar. Decidme, dijo Stem volviendo a apoyarse en la verja, ¿por qué buscáis una vara de cristal azul? Seguramente una de madera lisa y resistente os convendría más para andar por estos caminos. Es una vara sagrada de curación, contestó el clérigo con gravedad. Uno de nuestros hermanos está sumamente enfermo y morirá si no recibe el bendito efecto de esa sagrada reliquia. Curación. Stem arqueó las cejas. Una vara sagrada de curación debe tener un extraordinario valor. ¿Cómo es que habéis perdido un objeto tan raro y valioso? No lo hemos perdido, contestó el clérigo, furioso. Tanis observó que el hombre apretaba sus enfundados puños con rabia. Le fue robada a nuestra sagrada orden. Seguimos al inmundo ladrón hasta un poblado bárbaro en las llanuras y allí le perdimos la pista. De todas formas, corren rumores sobre extraños sucesos acaecidos en Solace y hacia allí nos dirigimos, señaló la parte trasera de la carreta. Para nosotros este viaje sombrío, comparado con el dolor y la agonía que sufre nuestro hermano, no es sino un pequeño sacrificio. Me temo que no puedo ayudar, comenzó a decir Stem. Yo puedo ayudaros, gritó Goldmoon. Tanis intentó sujetarla, pero era demasiado tarde, se había levantado y se dirigía decidida hacia el camino, apartando a un lado las ramas de los árboles y las zarzas. Rivewind se puso en pie y la siguió a través de los arbustos. Goldmoon. Tanis arriesgó un agudo susurro. Debo saber. Fue todo lo que ella contestó. Al oír la voz de Goldmoon, los clérigos se miraron unos a otros como a sabiendas, asintiendo con sus cabezas encapuchadas. Tanis presintió el peligro, pero antes de que pudiese decir nada, Caramon se puso en pie. Esos bárbaros no me van a dejar atrás mientras ellos se divierten, declaró el guerrero, surgiendo del seto tras Rivewind. Os habéis vuelto todos locos, gruñó Tanis y, agarrando al Kender por el cuello de la camisa, lo arrastró de vuelta cuando ya estaba dispuesto a correr alegremente tras Caramon. Flint. Vigila al Kender. Raistlin. No hay necesidad de que te preocupes por mí, Tanis, susurró el mago. No tengo ninguna intención de moverme de aquí. Bien, es mejor que no te muevas. Tanis se puso en pie y lentamente se dirigió hacia el camino, sintiendo que le invadía de nuevo aquella sensación tenebrosa. Capítulo 8. 8. La búsqueda de la verdad. Respuestas inesperadas. Yo puedo ayudaros, repitió Goldmoon.
Su voz clara tintineó como una campanilla. La mujer. Reparó en el rostro de sorpresa de Stem, y comprendió el aviso de Tanis. Pero la actitud de Goldmoon no era la de una mujer insensata, ella nunca había sido así. Durante 10 años había gobernado su tribu tras la repentina enfermedad de su padre, que había quedado imposibilitado para hablar con claridad y para mover el brazo y la pierna derechos. Ella había guiado a su gente tanto en tiempos de guerra con las tribus vecinas como en tiempos de paz, aunque en varias ocasiones había intentado renunciar al poder. Ahora era consciente de estar haciendo algo peligroso, y además, aunque esos extraños clérigos la llenaban de repugnancia, evidentemente sabían algo sobre la vara y ella debía averiguarlo. Soy la portadora de la vara de cristal azul, dijo Goldmoon acercándose al jefe de los clérigos y levantando la cabeza con orgullo, pero no la robé, me fue entregada. Ribewind y Stem se situaron uno a cada lado de ella y Caramon se colocó detrás, con la mano sobre la empuñadura de la espada y una expresión de impaciencia en el rostro. Eso es lo que tú dices, contestó el clérigo con voz suave y burlona. Se quedó mirando con ojos ávidos, oscuros y brillantes la vara lisa y marrón que ella llevaba, y alargó su envuelta mano para arrebatársela. Rápidamente Goldmoon apretó la vara contra su pecho. La vara fue sacada de un lugar maldito, dijo. Haré lo que esté en mi mano para ayudar a tu agonizante hermano, pero no se la entregaré ni a ti ni a nadie hasta que esté firmemente convencida de que tenéis derecho a reclamarla. El clérigo titubeó y miró a sus compañeros. Tanis los vio cómo señalaban nerviosos las extrañas fajas de tela que llevaban atadas alrededor de sus ondeantes túnicas. Las fajas eran curiosamente anchas y tenían unas raras protuberancias en la parte inferior que evidentemente no estaban hechas para los libros de oraciones. Maldijo de frustración, confiando en que Stem y Caramon hubieran prestado atención a estos detalles, pero Stem parecía completamente relajado y Caramon estaba distraído. Tanis, con cautela, levantó el arco y colocó una flecha en la cuerda. Al final, el clérigo asintió sumisamente con la cabeza, cruzando los brazos bajo las mangas de su túnica. Estaremos agradecidos por cualquier ayuda que puedas prestarle a nuestro pobre hermano, dijo con un hilo de voz. Y después, espero que tú y tus compañeros queráis acompañarnos de regreso a Haven. Te prometo que os convenceréis de que la vara ha caído en vuestras manos por equivocación. Iremos donde consideremos oportuno, hermano, gruñó Caramon. ¡Qué loco!, pensó Tanis, dudó en gritar y avisarlos, pero decidió quedarse callado por si no se cumplían sus sospechas. La pertinaz lluvia había cesado, las ropas de los compañeros estaban empapadas, pero no era momento de pararse a pensar en ello. Goldmoon y el jefe de los encapuchados se dirigieron hacia la carreta seguidos de Ribewind. Stem y Caramon se quedaron donde estaban, observando con interés. Cuando Goldmoon y el clérigo alcanzaron la parte trasera de la carreta, él la agarró por el brazo dirigiéndola hacia el carro, pero ella se apartó, acercándose por sí misma. El clérigo bajó la cabeza humildemente y levantó la tela que cubría la parte posterior de la carreta. Goldmoon se asomó al interior sosteniendo la vara entre sus manos. De pronto se originó una gran confusión. Se escuchó un grito. El clérigo se llevó un cuerno a los labios y se oyó un sonido largo y quejumbroso. Caramon. Stem. Chilló Tanis levantando el arco, es una trampa. Algo muy pesado cayó sobre el semielfo derribándolo al suelo. Unas manos fuertes buscaron su garganta y empujaron su cara contra el barro y las hojas mojadas. Los dedos encontraron lo que buscaban y comenzaron a apretar. Tanis intentó respirar, pero su nariz y su boca estaban llenas de lodo, por lo que, casi sin respiración, tiró frenéticamente de las manos que intentaban estrujarle el gaznate, pero el apretón era increíblemente fuerte y Tanis sintió que perdía la conciencia. Cuando tensaba sus músculos para un desesperado intento final, escuchó un grito ronco y un sonido de huesos rotos. La presión fue cediendo y alguien le quitó de encima aquel pesado cuerpo. Tanis consiguió ponerse de rodillas y, jadeando dolorosamente, fue recuperando la respiración. Después de limpiar de barro su rostro, levantó la mirada y vio a Flint con un leño en la mano, mirando fijamente el cuerpo que yacía a sus pies. El semielfo se sobrecogió horrorizado. Aquel cuerpo no era el de un hombre, de la espalda salían
Unas alas coriáceas y tenía la piel escamosa de un reptil, las largas manos y los pies acababan en garras, pero, al igual que los hombres, caminaba sobre los pies. La criatura llevaba una extraña armadura que le permitía utilizar las alas. No obstante, fue el rostro de aquel ser lo que le había estremecido. Era un rostro nunca visto ni en la más terrible de las pesadillas. Las criaturas que habían aterrorizado a los compañeros eran draconianos, raza menor de dragones aparecida tras el cataclismo y cuya existencia era desconocida en KRYNN. Estos seres eran servidores de los dragones y, como ellos, eran astutos, inteligentes y malignos. ¿Qué podía significar la aparición de estos seres? Quizá el retorno de los dragones a KRYNN. Todo resultaba muy sospechoso y en el ambiente flotaba un presagio de malos augurios. Por todos los dioses, exclamó Raistlin arrastrándose hacia Tanis. ¿Qué es esta extraña criatura? Antes de que Tanis pudiese contestarle, vio un resplandor de luz a su lado y oyó que Goldmoon gritaba. Mientras Tanis era agredido, Goldmoon había mirado en el interior de la carreta y se preguntaba: ¿qué terrible enfermedad podía transformar la piel de un hombre en escamas? Se había adelantado para tocar a aquel desgraciado clérigo con su vara, pero, en ese preciso momento, la criatura había saltado hacia ella intentando arrebatársela con su garruda mano. Goldmoon retrocedió, pero la criatura era rápida y clavó sus garras en la vara. Se produjo un estallido cegador de luz azulada, el ser chilló de dolor y cayó hacia atrás, retorciéndose la mano chamuscada. Rivewind, con la espada desenvainada, se había situado delante de la mujer. Goldmoon escuchó un jadeo y vio que la espada de Rivewind caía y que él retrocedía unos pasos sin hacer ningún esfuerzo por defenderse. Desde atrás, unas manos ásperas y escamosas agarraron a Goldmoon y le taparon la boca. Mientras luchaba por liberarse entrevió a Rivewind, quien observaba atónito y con los ojos abiertos de par en par al extraño ser de la carreta. El rostro del bárbaro tenía una palidez mortecina y su respiración era rápida y entrecortada. Su expresión era la de un hombre que cree despertar de una pesadilla y descubre que se trata de la realidad. Goldmoon, que pertenecía a una raza de guerreros y era una mujer fuerte, intentó patear en la rodilla al ser que la sujetaba. La patada sorprendió a su oponente, destrozándole la rótula, y cuando el clérigo aflojó su apretón, Goldmoon se giró y lo golpeó con la vara. Se quedó atónita al ver que el clérigo caía al suelo, aparentemente derribado por un golpe que parecía propinado por el mismísimo Caramon. Verdaderamente sorprendida, miró hacia la vara que volvía a resplandecer con su brillante luz azulada, pero no había tiempo que perder porque estaba rodeada de aquellas monstruosas criaturas. Blandió la vara trazando un amplio arco, consiguiendo con ello mantenerlas alejadas. Pero, ¿por cuánto tiempo? Rivewind. El grito de Goldmoon sacó al bárbaro de su estupor. Este se giró y vio cómo ella retrocedía hacia el bosque utilizando la vara para mantener alejados a los encapuchados clérigos. Agarró a uno de ellos por detrás, empujándolo al suelo con fuerza. Otro se abalanzó hacia él mientras un tercero se dirigió hacia Goldmoon. Se produjo un nuevo centelleo cegador de luz azulada. Stem ya se había dado cuenta de que los clérigos les habían tendido una trampa y había desenvainado la espada. A través de los listones de la vieja carreta había visto unas garras intentando apoderarse de la vara. Al abalanzarse para cubrir a Rivewind, le sorprendió la reacción del bárbaro ante la criatura de la carreta. Rivewind retrocedía impotente, mientras la criatura agarraba con su mano ilesa un hacha de batalla y la agitaba en dirección a él. El bárbaro no hacía ningún movimiento para defenderse, sino que por el contrario se quedaba mirando absorto, con el arma colgando de su mano. Stem hundió su espada en la espalda del ser, este gimió y se giró para atacarlo, arrebatándole el arma de la mano. Babeando y aullando de rabia en su agonía, el ser le rodeó con sus brazos y lo empujó contra el lodoso suelo. Stem sabía que la criatura que lo estaba sujetando estaba muriendo, por lo que luchó por controlar el terror y la repugnancia que sentía ante el contacto de aquella piel viscosa. Los aullidos cesaron y sintió que la criatura se tomaba rígida, por lo que empujó a un lado el cuerpo y rápidamente comenzó a extraer su espada. Pero el arma no se movió y Stem se la quedó mirando incrédulo,
tirando de ella con todas sus fuerzas e incluso apoyando su pesada bota contra él cuerpo para hacer palanca. Pero el arma estaba firmemente clavada, por lo que, furioso, golpeó al ser con sus manos. Retrocedió horrorizado y lleno de repugnancia, la criatura se había vuelto de piedra. Caramon, gritó Stem mientras otro de los clérigos se acercaba blandiendo un hacha. Stem se agachó y sintió un dolor cortante, perdiendo la visión, pues sus ojos se llenaron de sangre. Completamente cegado, dio un traspié y, a continuación, un peso aplastante lo derribó al suelo. Caramon, que se hallaba en pie al lado de la carreta, se dirigía a ayudar a Goldmoon cuando oyó el grito del caballero. En aquel momento dos de las criaturas se abalanzaron sobre él, balanceó la más corta de sus espadas y los obligó a mantener una cierta distancia y aprovechando para sacar su daga con la mano izquierda. Una de las criaturas saltó hacia él y Caramon lo acuchilló, hundiendo profundamente el metal en su cuerpo. Notó un hedor fétido y putrefacto y vio que en las vestiduras del clérigo aparecía una pequeña mancha verde. La herida pareció enfurecer a la criatura, que se acercó todavía más, babeando y expulsando saliva por sus mandíbulas, que eran las de un reptil en lugar de las de un hombre. Por un instante, Caramon se aterrorizó. Había luchado contra goblins y trolls, pero esos horribles seres le repugnaban absolutamente. Se sintió solo y perdido y, en ese momento, oyó cerca suyo un susurro tranquilizador. «Estoy aquí, hermano mío», la voz calmada de Raistlin invadió su ser. Ya era hora, jadeó Caramon amenazando a la criatura con su espada. «¿Qué clase de clérigos inmundos son estos? No los apuñales», le recomendó rápidamente Raistlin, recordando lo que le había sucedido a Stem. «Se vuelven de piedra. No son clérigos, son una especie de hombres reptil, por eso van envueltos en ropajes y capuchas». A pesar de ser tan diferentes como la luz y la sombra, los gemelos peleaban bien cuando estaban juntos. No necesitaban intercambiar muchas palabras, pues sus pensamientos emergían a una velocidad mucho mayor. Caramon lanzó al suelo la espada y la daga y flexionó los inmensos músculos de sus brazos. Las criaturas, viéndolo desarmado, arremetieron contra él con las ropas hechas jirones, ondeando grotescamente. Caramon hizo una mueca cuando vio los escamosos cuerpos y las garrudas manos. «Preparado», le dijo a su hermano. «Aestita Sarximiral Crinaf», dijo Raistlin en voz baja lanzando al aire un puñado de arena. Las criaturas detuvieron su salvaje arremetida, agitaron sus cabezas, atontados, y un sueño mágico se fue apoderando de ellos cuando, de pronto parpadearon. En pocos segundos habían recuperado sus sentidos y volvían a la carga. «La magia no les hace efecto», murmuró Raistlin sobrecogido. Pero ese breve interludio de semisueño fue suficiente para que Caramon agarrara una pesada roca y les golpeara la cabeza. Rápidamente uno tras otro. Ambos cayeron al suelo como estatuas sin vida. Caramon levantó la mirada y vio que dos clérigos más, armados con espadas curvas, trepaban sobre los cuerpos de piedra de sus hermanos en dirección a ellos. «Mantente detrás mío», le ordenó Raistlin con un ronco susurro. Caramon recogió la espada y la daga y se escondió detrás de su hermano, temeroso por la seguridad de Raistlin pero sabiendo que este no podía formular su encantamiento mientras él se hallara en medio. Raistlin miró fija e intensamente a las criaturas, quienes, reconociéndolo como mago, aminoraron el paso y se miraron la una a la otra, dudando en acercarse. Una se lanzó al suelo metiéndose bajo la carreta y la otra se abalanzó hacia adelante espada en mano, confiando en atacar al mago antes de que realizara el encantamiento o, por lo menos, en romper la concentración que el hechicero necesitaba. Caramon vociferó pero parecía que Raistlin no veía ni oía a ninguno de ellos. Levantó lentamente sus manos y uniendo sus pulgares, colocó los dedos en forma de abanico y habló, «Cair Tangus miopiar». La magia recorrió su débil cuerpo y la criatura fue engullida por una llamarada de fuego. Cuando Tanis logró recuperarse del ataque que había sufrido, escuchó también el grito de Stemi. Se apresuró a cruzar la maleza en dirección al camino. Golpeando con la parte ancha de la hoja de su espada como si se tratase de un garrote, atacó a la criatura que mantenía a Stem en el suelo, que cayó a un lado con un alarido, por lo que Tanis pudo arrastrar al caballero herido hacia la maleza. «Mi espada»,
masculló Stem aturdido, intentando limpiarse la sangre que le corría por la cara. La recuperaremos, prometió Tanis sin saber cómo lo harían. Miró hacia el camino y vio un enjambre de criaturas saliendo del bosque y dirigiéndose hacia ellos. Tenemos que salir de aquí, pensó intentando tranquilizarse. Se volvió hacia Flint y Tasleov que se habían reunido con él. Quedaos aquí y cuidad de Stem, les ordenó. Voy a reunir a los demás y volveremos a internamos en el bosque. Sin esperar una respuesta, Tanis se apresuró hacia el camino justo en el momento en que Raistlin formulaba su encantamiento, por lo que al ver las llamas se arrojó al suelo. La base de paja sobre la que la criatura había estado tendida prendió fuego y la carreta comenzó a echar humo. Quedaos aquí y cuidad de Stem, Hum. Refunfuñó Flint, haciendo con fuerza su hacha de batalla. Por el momento, las criaturas que descendían por el camino no vieron al enano, al Kender, ni al caballero herido tendido a la sombra de unos árboles, pues su atención se centraba en los dos pequeños núcleos formados por los guerreros. Pero Flint sabía que era cuestión de tiempo, por lo que agarró su hacha con fuerza y le dijo al Kender: haz algo por Stem, a ver si eres útil por una vez en tu vida. Lo estoy intentando, pero no puedo detener la hemorragia. Quería limpiarle el rostro al caballero con un pañuelo. A ver, ¿puedes ver ya?, le preguntó ansioso. Stem gemía e intentaba incorporarse, pero su cabeza estallaba de dolor, por lo que volvió a tenderse. Mi espada, dijo. Tasleov miró a su alrededor y vio la espada de doble puño de Stem clavada en la espalda de una de las criaturas convertidas en piedra. Es fantástico. Mira, Flint. La espada de Stem. Ya lo sé, Kender de mente torpe. Rugió Flint viendo que una de las criaturas corría hacia ellos con la espada desenvainada. Iré a buscarla, no tardaré ni un minuto. No. Chilló Flint dándose cuenta de que Taz no podía ver al ser que venía hacia ellos. La curva espada de la malévola criatura ondeaba en el aire, formando un reluciente arco en busca del cuello del enano. Este balanceó su hacha, pero en ese preciso momento Tasleov, sin apartar la mirada de la espada de Stem, se puso en pie, golpeando oportunamente con su vara Jupak al enano en la parte posterior de las rodillas. A Flint se le doblaron las piernas, cayendo hacia atrás en el momento en que la espada de la criatura pasaba silbando sobre su cabeza. Lanzando un grito cayó sobre Stem. Al oír el grito del enano, Taz miró hacia atrás y se sorprendió al ver que uno de aquellos seres había atacado a Flint y, por alguna extraña razón, este se hallaba tendido sobre su espalda agitando las piernas en lugar de estar de pie y peleando. ¿Qué haces, Flint? Indolentemente golpeó a la criatura en el estómago con su vara, y cuando el ser se tambaleó hacia adelante, lo golpeó de nuevo en la cabeza, observando cómo se desplomaba. Inconsciente. Vaya. Es que tengo que solucionar yo tus problemas. El Kender se volvió y se dirigió hacia ¿dónde estaba la espada de Stem? Tú, solucionar mis problemas. El enano, farfullando de rabia e indignación, intentó levantarse, pero el casco se le había deslizado sobre los ojos y no podía ver nada. Consiguió sacárselo justo en el preciso momento en que otro clérigo se abalanzó sobre él volviendo a derribarlo. Tanis encontró a Goldmoon y a Ribewind en pie, espalda contra espalda. La mujer se defendía de las criaturas con su vara, 3 de ellas ya estaban tendidas a sus pies, convertidas en piedra, ennegrecidas por la acción de la llamarada azul. A los pocos segundos la espada de Ribewind quedó atrapada entre las rocosas tripas de otra de las criaturas. El bárbaro agarró el arma que le quedaba, un arco corto, y preparó una flecha. Las criaturas dudaban, discutiendo su estrategia en voz baja e indescifrable, y Tanis, sabiendo que se abalanzarían sobre Ribewind en pocos segundos, se acercó a ellas y, utilizando la empuñadura de su espada, golpeó a una de las criaturas por detrás y, a continuación, de revés, golpeó a la otra. «Apresúrate», le gritó al bárbaro. «Por aquí». Ante el nuevo ataque, algunos de los seres se volvieron, otros dudaron. Ribewind disparó una flecha e hirió a uno y tomando a Goldmoon de la mano, corrieron hacia Tanis saltando sobre los cuerpos de piedra de sus víctimas. Tanis, defendiéndose de las criaturas, dejó que los bárbaros lo adelantaran. «Toma, ten esta daga», le gritó a Ribewind cuando pasaron junto a él.
Ribewind la agarró y golpeó a uno de los seres con la empuñadura, partiéndole el cuello. Hubo un rayo de luz azul cuando Goldmoon utilizó la vara para derribar a otra de las criaturas que encontraron en el camino. En seguida llegaron al bosque. El carromato de madera estaba ardiendo. A través del humo Tanis vislumbró el camino, pero le recorrió un escalofrío al ver que a ambos lados de este, flotaban oscuras formas aladas. El camino estaba cortado en ambas direcciones, por lo que, a menos que escaparan inmediatamente por el bosque, estaban atrapados. Corrió hacia el lugar donde había dejado a Stem. Goldmoon, Ribewind y Flint estaban también allí. ¿Dónde estaban los demás? Miró a su alrededor a través de la espesa humareda, parpadeando. Ayuda a Stem, le dijo a Goldmoon y se volvió hacia Flint, que estaba intentando, sin lograrlo, recuperar su hacha, incrustada en el pecho de una de las criaturas. ¿Dónde están Caramon y Raistlin? ¿Y dónde está Taz? Les dije que no se movieran de aquí. El maldito Kender casi consigue que me maten. Espero que se lo lleven. Espero que se lo echen a los perros como alimento. Espero. En nombre de los dioses. Maldijo Tanis exasperado. Atravesando la nube de humo se dirigió hacia donde había visto a los gemelos por última vez, y se topó con el Kender, que arrastraba con suma dificultad la espada de Stem, casi tan grande como él. ¿Cómo la conseguiste? Tanis tosía debido al espeso humo que se arremolinaba a su alrededor. Taz sonrió burlón, mientras por sus mejillas resbalaban lágrimas producidas por el efecto del humo en sus ojos. La criatura se convirtió en polvo, le contestó sonriente. Oh, Tanis, fue maravilloso, llegué junto a él y tiré de la espada, no había forma de que saliese, por lo que continué jalando y ahora no. Vuelve con los demás. ¿Has visto a Caramon y a Raistlin? Justo entonces se oyó la atronadora voz del guerrero que surgía de la humareda. Aquí estamos, resolló Caramon sujetando a Raistlin, que tosía descontroladamente. Los hemos destruido a todos. No, no, contestó Tanis secamente. Hemos de huir por los bosques en dirección al sur. Rodeó a Raistlin con el brazo y corrieron a reunirse con los demás que se hallaban acurrucados junto al camino. El humo era sofocante, pero al menos los ocultaba del enemigo. Stem estaba en pie y su rostro estaba muy pálido, pero el dolor de cabeza había desaparecido y la herida había dejado de sangrar. ¿Le ha curado la vara?, preguntó Tanis a Goldmoon. No del todo, solo lo suficiente para que pueda caminar. Su poder es limitado, dijo Raistlin jadeante. Sí, interrumpió Tanis. Bueno, nos dirigiremos hacia el sur a través del bosque. Caramon hizo un gesto de preocupación. Esa dirección es la del bosque oscuro. Sé que prefieres luchar contra los vivos, le interrumpió Tanis, pero, después de lo que ha sucedido, sigues pensando lo mismo. El guerrero no respondió. Siguen llegando más criaturas y no podemos luchar de nuevo contra ellas. De todas formas no entraremos en el bosque oscuro si no es necesario. Cerca de aquí hay una ruta de caza que podemos utilizar para alcanzar el pico del Orador, desde allí podremos observar el camino del norte y el resto de las direcciones. Podríamos dirigirnos al norte, hacia la gruta, el bote está escondido aquí, sugirió Ribewind. No. Chilló Flint con voz ahogada y, sin decir una palabra más, se volvió y comenzó a internarse en el bosque, corriendo en dirección sur tan rápido como le permitían sus cortas piernas.